diálogo directo con los protagonistas en Buenos Días, América. Buenos días, América. Son ya las 7 de la mañana con 3 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. A esta hora recibimos en esta mesa informativa a Martín Ávila, especialista en materia de gestión deportiva, catedrático universitario de la UID, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Martín, gracias por estar en esta mesa de trabajo. Les saludamos a Alexandra Gaón y Jorge Ñacato y lo hemos invitado para hablar sobre los controles que se ejercen desde la UAFE con fines de evitar lavados de activo, y ahora se apunta a las operadoras o casas de apuestas deportivas, que para muchos es un ente donde se lava dinero. Y esto obviamente hace que el esfuerzo apunte a blindar precisamente que no se produzcan este tipo de hechos delictivos, en un avance también del crimen organizado que lava el dinero, no solamente de esta manera, sino de muchas otras. El asunto es que hay una resolución estratégica de la UAFE, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, que precisamente aprueba una resolución recién este 13 de abril que pone bajo la lupa a estas plataformas deportivas. La pregunta es, ¿por qué antes no podía actuar la UAFE en control a las casas deportivas, si está precisamente para eso? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, Jorge, Alexandra, gracias a todos los que nos escuchan aquí en Radio América, muy buenos días con todo. Sí, salió hace días atrás una resolución de la UAFE también, junto con lo que ya conversamos la vez anterior de la ley del deporte. Hay algunos antecedentes que son precisos de tomar en cuenta, de separar lo que a veces nos confundimos los términos, lo que es apuestas deportivas y lo que son pronósticos deportivos. Recordemos que las apuestas están vinculadas a lo que es el azar. El pronóstico deportivo está enfocado más hacia esa capacidad que tiene una persona de pronosticar con estadísticas, con conocimientos, cierto tipo de resultados en eventos deportivos. ¿Qué pasaba anteriormente? No había una regulación propia para lo que eran las casas de apuestas, bueno, casas de pronósticos deportivos en este caso, y era una actividad que no tenía un marco legal. Entonces, justamente por eso la nueva ley del deporte estableció la normativa de lo que son los pronósticos deportivos, un poco regular, quiénes eran los actores que tenían que estar conformándose ahí, y de esa manera ya la UAFE puede emitir esta resolución para poder hacer ese control de lo que son los pronósticos deportivos, con algunas reglas. Claro, Martín, la ley del deporte es el marco legal que le permite actuar a la UAFE, pero la UAFE está orientado a detectar el camino o el trazado de los dineros. No necesariamente tenía que tener un marco legal, ¿o sí? Trazaba todo lo que eran los dineros hace años atrás, hace unos 2 años atrás, ya empezó con la trazabilidad de los dineros, porque habían muchas existen todavía muchas operadoras que trabajan, digamos, de manera informal, de manera ilegal. Entonces, en primera instancia se estableció un impuesto propiamente a estas casas de pronósticos deportivos para poder empezar a regular un poco, pero faltaba... ¿Eso fue el año pasado, si no me equivoco? Fue el año 2023, exactamente. Okay. Entonces no había ese marco jurídico legal mucho más enfocado a determinar si es que eran de la parte deportiva, si es que estaban vinculados con otras actividades. Entonces la ley del deporte ya lo norma desde la parte técnica y deportiva. Entonces, si bien es cierto, ya existía, empezó... Lo que pasa es que también viene una tendencia de cómo vienen creciendo el tema de las casas de pronósticos deportivos, porque muchas no estaban operando aquí propiamente, aquí en Ecuador. Entonces la UAFE no podía tener mucha incidencia y control. Entonces ahora ya la normativa exige que sean de aquí de Ecuador, ya sean tanto personas jurídicas o naturales, que sí deban estar conformadas aquí en Ecuador. O sea, que estén domiciliadas en Ecuador. Que estén domiciliadas en Ecuador, que no sean personas que estaban un poco más en el anonimato. Entonces muchas de estas primeras casas de pronósticos deportivos estaban domiciliadas en el exterior, funcionaban en otros países. Entonces ese trazado de dinero era mucho más complejo hacer. Es decir, el marco legal que tenemos no alcanza a control. Me refiero a las operadoras que tienen domicilio en el extranjero, pero que operan a nivel internacional a través de la tecnología. Claro, a través de la tecnología, a través de había muchas que
operaban a través de manera falsa o a través directamente de manera ilícita, que no se veían, digamos, en las redes sociales, en el mercado, sino trabajando de manera ilícita directamente con el amaño de partidos, con jugadores. Por eso, por ejemplo, la Liga Pro tuvo sanción a ciertos equipos de la Serie B. Ahora ya va a ser mucho más diferente porque ya hay normativas, se establece ahorita disposiciones propias para que, por ejemplo, de aquí en los siguientes 3 meses los clubes, las casas de pronósticos deportivos deban obtener su licencia a través del Ministerio del Deporte. Tiene que haber una persona específica para control en cada una de estos casas de apuestas, de pronósticos. Martín, dentro de la resolución emitida por la UAFE, ahora las personas que operen este tipo de sistemas deben cumplir algunos requisitos. Entre ellos estaba leyendo que es el reporte de operaciones, es decir, obligatorio notificar a la UAFE sobre cualquier transacción inusual o sospechosa de forma inmediata. ¿Desde qué monto se vuelve sospechosa una transacción? Sí, ya de lo que pude revisar, pude leer y entender un poco en la resolución, ya debería ser a partir de una cifra de los $10,000, $15,000 en adelante. O sea, ya desde cifras, desde esa cantidad ya empieza a llamar la atención. ¿Esas apuestas se dan $10,000, $15,000? Se dan hasta más. O sea, realmente lo que pasa es que hay muchas formas de hacer estos pronósticos, entre comillas, o apuestas deportivas, porque a la final no solamente el azar si era o gana o pierde. Aquí hay muchísimas formas de hacer. Si, por ejemplo, un jugador va a meter un gol a tal minuto, si se va a dar tal córner, tarjetas. O sea, hay una cantidad de estadísticas y probabilidades. Entonces, hay empresas a nivel mundial, gente que se dedica técnicamente a dar este conocimiento en los pronósticos deportivos, y de esa manera la gente ya tiene información como para poder hacerlo. Le consulto, $10,000 no es como un monto muy alto, es decir, ellos no podrían empezar a hacer, por ejemplo, 10 de 1,000. O 10 apuestas de 1,000, claro, para no tener esa trazabilidad o ese rastreo. Lo que pasa es que ya la trazabilidad también, ya los usuarios antes tenían un anonimato en la red, en la plataforma digital. Ya no. Ahora ya no, ahora se especifica que sea tal persona con fotografías, se tienen que escanear desde la cédula y poner información personal, no puede haber hasta un 4º grado de consanguinidad en el tema de los pronósticos deportivos. Entonces, creo que se va a regular mucho más, va a haber mucha mejor normativa, que justamente lo decía el viceministro del Deporte hace unos días atrás, que ellos ya presentaron y emitieron un reglamento de cómo incluso estas operadoras de pronósticos deportivos pueden y deben regularse para obtener esa como licencia de funcionamiento. Entonces tienen hasta 3 meses, hasta julio, para todas aquellas plataformas puedan registrarse, puedan hacer estos procesos, puedan tener esta persona de control, este operador de control que emita todas las acciones necesarias, porque si la UAFE empieza a actuar y empieza a darse cuenta que, por ejemplo, no han hecho la rendición de cuentas, no han hecho la trazabilidad cuando puedan detectarse casos inusuales, entonces ahí van a empezar las sanciones. Martín, yo quería consultarle, usted que es conocedor de este tipo de temas, si bien es cierto, existen precisamente estas empresas o personas que se dedican a hacer con estas aplicaciones las apuestas, pero ¿qué pasa o cómo prevenir a las personas de posibles estafas? Por ejemplo, la semana anterior había yo conocido sobre un tema le decían, sí, apuesta, yo tengo conocimiento de los juegos arreglados, por ejemplo, y ahora lo que tienes que hacer es depositar a una cuenta en Ecuador, y le daban una cuenta del Pacífico, del Banco Guayaquil, otra cuenta del Pichincha, en fin. ¿Eso es seguramente estafa o no necesariamente? Siempre hay la posibilidad de que caigan estafas, o sea, y ahí viene todo este tema que es no solamente aquí en Ecuador, pasa a nivel mundial, el tema, por ejemplo, de amaños de partidos. Hace poco he escuchado la entrevista de un jugador de fútbol que hablaba de cómo se le acercaban a los jugadores de fútbol a ofrecer esta cantidad de dinero altísimas por dejarse hacer un penal, no cobrar mal un tiro libre, etcétera. Entonces, estafa sí hay, o sea, se van a presentar gente que tal vez por ahí con pocos recursos, o que está muy endeudada, o que está en una situación de crisis, se le acercan y le prometen maravillas, diciendo que ya tienen amañados los partidos, y luego esas personas terminan estafadas porque como no hay se produce ese anonimato, como no hay esa trazabilidad, no sabemos a quién estamos entregando esos recursos. Entonces, para las personas que están en lo que respecta a pronósticos deportivos, la sugerencia más importante que se podría hacer es que lo hagan con empresas de
de casas de pronósticos deportivos que ya llevan algunos años en el país y sobre todo que han podido ser auspiciantes de equipos grandes, de equipos oficiales, que han estado en el fútbol ecuatoriano, que son reconocidas. Ecuabet, por ejemplo. Ecuabet es la más grande que hay en Ecuador, hay otra que se llama Betcris. Entonces, iría más que todo por ahí, de no caer en una estafa con empresas que ni siquiera se han consolidado y formado. Ahora, con esta ley, estas resoluciones, estas acciones, también las casas deportivas están obligadas a tributar, ¿no? Tienen que tributar, aparte tienen que pagar como una licencia anual de funcionamiento, que es como 600 como salarios. Cualquier negocio. Como cualquier negocio, 600 salarios básicos promedio estaba. Y claro, o sea, ahí también va a tener mucho que ver la manera en cómo estas casas de pronósticos deportivos van a formalizar su comunicación, de decir, ahora ya tenemos la licencia de funcionamiento, o estamos operando bajo la normativa del país, junto con el viceministerio del deporte. Entonces ahí entra el ente de rector del deporte, que es justamente ellos, que van a poder llevar una trazabilidad que antes no tenía esa competencia el viceministerio del deporte. O sea, antes era factible, posible, y se daba lavado de activos utilizando estas plataformas. Sí, por supuesto, se daba muchísimo. Y esto que recordemos que esto de los pronósticos deportivos, de cierta manera lo vimos un poco más en auge desde la pandemia por la tecnología. Ajá. Pero desde que aquí se canceló, se prohibió el tema del azar como tal, a medida que fue avanzando la tecnología en los siguientes años, ya había el tema de pronósticos deportivos, no propiamente funcionando aquí en Ecuador, sino a través de mercados internacionales, donde se hacían todo este tipo de transferencias y movimientos. Ahora, tomando el ejemplo suyo que puso de un monto determinado de $10,000, se entiende que el dinero debe ser bancarizado. Le piden, cuando usted apuesta una suma alta, 10,000, 20,000 y hasta más, ¿no le piden un certificado del banco o alguna cosa así? O sea, ahora cuando se den este tipo de apuestas, cuando se den este tipo de cantidades grandes, sí van a exigir a los usuarios de saber, la UAFE lo puede exigir. El origen de esos fondos, saber si esos fondos son Es más, son se lícitos. llena cuando usted va a hacer una transacción, por ejemplo, al comprar una casa o va a hacer una reserva, usted tiene que llenar un formulario de licitud de fondos, como se llama. ¿Cómo va a aplicar acá? Aquí va a ser, yo estoy seguro, de manera digital, y también tiene que ser efectivo, porque si yo quiero hacer una apuesta, un pronóstico deportivo, y no puedo estar burocráticamente en cada una de esas transacciones llenando formularios, ¿no? Sino que estoy seguro que de manera digital, tecnológica, y eso lo van a poder hacer estas empresas grandes de pronósticos deportivos con la UAFE, establecer procesos de cómo yo voy a certificar que esa cantidad de dinero que yo tengo viene de manera lícita. Se va a exigir, yo creo que hay que esperar un poco de ver la manera en cómo a nivel tecnológico y del proceso se va a establecer, pero sí va a pasar. Este tipo de acciones reducen, entiendo, nada más el nivel que tenía antes de lavar activos o de lavar dinero. ¿No los elimina o si es posible? Eliminar no, o sea, como en cualquiera de estas actividades, y no solamente netamente vinculado a lo deportivo, siempre se presta ahí, siempre hay una excepción a la regla donde las personas encuentran alguna manera en cómo poder lavar activos, poder hacer acciones ilícitas, pero yo creo que lo va a disminuir muchísimo. O sea, era como lo hablábamos hace un mes atrás, cuando hablábamos de las sociedades anónimas deportivas. O sea, hay cosas que ahora se van a empezar a poder regular de mejor manera, se va a poder llevar una trazabilidad, se va a poder identificar las personas que están teniendo una mayor actuación en el tema de lo que son pronósticos deportivos, cómo están funcionando los clubes, porque a veces solo nos imaginamos ese interés de una persona natural. A veces también hay intereses de ciertos clubes, a veces de categorías inferiores o de ciertos actores que pueden estar teniendo esa participación por detrás. Entonces no pensemos únicamente en el usuario que está detrás de un televisor y quiere hacer un pronóstico deportivo celular, sino tiene que regularse y se va a poder revisar desde varios actores. Por ejemplo, lo menciona ahí el memorándum y lo menciona también incluso la ley del deporte, establecer que no pueden ser, por ejemplo, cierto tipo de gremios como arbitrales o hijos de dueños de clubes deportivos. Entonces hay más normativa para eso. La ley también permite a la UAFE controlar todo el sistema financiero
al interior de los clubes. Le pregunto por el caso Barcelona, que involucra a los hermanos Álvarez, entre ellos el alcalde de Guayaquil. Sí, también hubieron equipos de la Serie B que también cayeron en esa sanción y todo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora van a tener, por ejemplo, las casas de pronósticos deportivos van a tener un oficial de control, o sea, una persona designada propiamente responsable de que va a que tener que rendir cuentas a la UAF. Entonces ahora los clubes también, si se convierten por ejemplo en sociedades anónimas deportivas, deberán tener una persona encargada de rendir oficial de cumplimientos, ¿no? Oficial de cumplimiento, de poder rendir estas cuentas justamente para transparentar el uso de los fondos, el uso de los recursos, y más si vienen desde pronósticos deportivos. Entonces, si ellos incumplen de alguna manera, podrían tener responsabilidad. Claro, penal incluso, o sea, si lo establece que si es que hay un mal uso o lavado de activos, son responsabilidades penales. En el caso de Barcelona es un ejemplo donde los hermanos Álvarez entregaron, si no estoy equivocado, alrededor de $5 millones al club en manera de préstamo, sin intereses, dicen ellos. Entonces, ¿ese podría ser un caso de lavado? Podría ser un caso ahora, bueno, con la normativa que tenemos, podría ser un caso de lavado. Obviamente se tienen que hacer todas las investigaciones a profundidad para determinar eso, pero claro, ahora ya hay una base, hay un marco jurídico, hay una normativa, hay un ente de control. El Ministerio del Deporte va a poder tener un control mucho más directo, conjuntamente con aquellos organizaciones que forman parte del sistema deportivo nacional. Antes no lo tenía, antes funcionaba de manera aislada. Entonces, por ejemplo, el caso que usted lo menciona, ahora va a ser posible llevar una trazabilidad mucho más directa. Entonces, ¿podría ser? Por supuesto que sí. Martín, yo quería consultarle un poco aparte de este tema más técnico, quería consultarle, así como en algún momento se dijo, los casinos podrían ocasionar, no sé, que la gente se vicie de las apuestas en los casinos. ¿También ocurre eso aquí? Sí, por supuesto. O sea, como yo lo mencioné al principio de la entrevista, si bien es cierto que el pronóstico deportivo es distinto del azar, de la apuesta, porque la apuesta es más de suerte o muerte, el pronóstico lleva elementos de estadística, de ver una probabilidad en la que pueda pasar un resultado deportivo. Esa parte del ludo, de la ludopatía como tal, al juego, sí puede existir, lo hay. Hay personas que pierden muchos de su dinero en este tema de los pronósticos deportivos, porque sí genera un vicio. ¿Adicción? Una adicción de cierta manera, porque claro, y eso también lo establece la normativa, que tienen que haber controles y mecanismos para el tema de la ludopatía, y obviamente hablamos también de la salud mental. Implica también, supongo, restricción de edades y demás. Restricción de edades, también habría que revisar cómo va a estar el tema de la restricción de esa, que hablamos de esa trazabilidad, de ver, por ejemplo, si una persona pierde, debe haber también una forma de control de que una persona no pueda, digamos, poner su dinero de manera loca, ¿no? Entonces, saber que, por ejemplo, ya con esta tecnología, con estos procesos, que una persona, digamos, yo soy como usuario, ya estoy registrado en la plataforma, ya van a poder revisar si es que cuántas transacciones estoy yo haciendo en un pronóstico deportivo, y ese recorrido que yo llevo haciendo. Si yo voy haciendo pronósticos 2-3 meses y solo voy perdiendo, evidentemente eso va a saltar las alarmas y pueden haber ahí casos para detectar y actuar, porque claro, la ludopatía es un caso que existe a nivel mundial. Por ejemplo, hay países como Corea del Sur que siguen manejándose todavía, por ejemplo, el tema de las apuestas, de los pronósticos deportivos, por ejemplo, en lo que son caballos, carreras de botes y demás, y hay organismos específicos que se están enfocados en determinar aquellas personas que tienen más tendencia a estar en este tipo de juegos. Entonces hay controles más estrictos. Entonces, de que va a haber, o sea, está muy bien regularizado, pero de que va a haber este tema de ludopatía y de temas de salud mental, lo va a haber, y eso creo que es un punto de acción muy, muy importante. Ahora, por cómo está marcada la ley, ¿la OAFE tiene todas las herramientas para combate al lavado de activos, cree usted? Sí, yo creo que sí las tiene. Ahora sí ya las tiene, porque cada vez está más, con más normativa, está junto ahora está con la parte técnica que es del Viceministerio del Deporte, porque si bien es cierto, la UAFE puede hacer este control de lavado de activos y todo lo demás, se va a apoyar en el ente de rector técnico a nivel deportivo, que es del Viceministerio. Que se va a lograr al 100%, eso es imposible, es complicado, pero yo sí lo veo con buenos ojos. Habrá que esperar ahora que estas casas de pronósticos deportivos saquen su licencia en los siguientes 3 meses y ver cómo va avanzando de aquí hasta final de año al siguiente año. Pero yo lo veo positivo realmente. Con eso me quedo, Martín. Le agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un buen día a todos. Martín Ávila, especialista en materia de gestión deportiva, catedrático de la UID.
Diálogo directo con los protagonistas en Buenos Días América. Buenos días.